en este lugar, delante de tu presencia, Señor. Gracias por ese privilegio. Y en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti estas necesidades por hermanos y hermanas que están enfermos, que están pasando luchas, necesidades. Pon tus manos sobre ellos y glorifícate, Señor, tocando, sanando, restaurando, proveyendo y dando la victoria. Y por ese hermano que tiene ese viaje, guárdale, que pueda llegar con bien. Y en el lugar donde llegue, Señor, ábrele las puertas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. Ahora, bendícenos a todos por medio de tu palabra. Que todos podamos ser edificados, guiados y perfeccionados para toda buena obra, Señor. Y aún envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19. Y leemos el verso 4 en adelante. Capítulo 19, verso 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombre, o no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho o soborno, pues. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así no pecaréis. Y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Amén. ¿Está Jehová con vosotros? Pues no pusieron atención a la lectura. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Jehová está con vosotros. ¿Cómo baja la onda? Hasta ustedes mismos dudan. Pueden sentarse incrédulos. ¿Por qué dudan? Ustedes son buenos. Aunque sea para hacer la maldad, pero son buenos. Eso es lo importante, lo que dice aquí. Bueno para hacer algo.
Tampoco. Cuando leía esto, hermanos, hoy pues con respecto a la iglesia de este siglo, diríamos, hermanos, lo que se requiere o se espera de un ministro de Dios y de los servidores de Dios. Lo que se requiere de un ministro de Dios y de los servidores de Dios. Levanten la mano los que son servidores de Dios, los que están sirviendo. Bienvenidos. Hay una alabanza bien bonita: bienvenidos seáis, hermanos, en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Mucho amor y mucha paz. Bienvenido a la casa de Jehová. ¿Se acuerdan de ese coro? ¿No? ¿Qué es lo que cree que se requiere de un servidor de Dios? Por ahí lo leímos. Verso 9. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Integridad. Si no hay integridad, no puede haber justicia, hermanos. No puede haber realmente que la persona sea beneficiada. Y creo que debemos de pensar en ello, porque si bien es cierto, somos comparados, la iglesia es comparada como el rebaño de Dios, las ovejas de Cristo. Eso no quiere decir, hermanos, de que en sí seamos eso. Somos personas, tenemos alma, tenemos sentimientos, y debemos de estar siempre presto a hacer el bien. Y hacer el bien aquí es hacer justicia. Por eso el cuidado de Josafat de hacerle ver a los jueces, a los príncipes, a los sacerdotes, a los levitas, de que se necesita integridad. Porque solamente una persona íntegra podrá realmente, hermano, juzgar con Dios. Podrá realmente permitir que lo que la persona reciba realmente de Dios y no de los hombres. Ahí dice, por ejemplo, Josafat. Vamos a ver si se lo hallo. Verso 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. En el verso 6, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Se necesita integridad. Por eso, hermano, pensar en integridad, el mismo Josafat manda en el último versículo, al final del versículo 11, de que se esfuercen por hacerlo, porque no será fácil. No será fácil. Y no será fácil, hermano, porque siempre vamos a encontrar grandes obstáculos. En el caso del juicio, te bendecirá uno, te va a maldecir el otro. Es decir, que llegarás en una situación difícil y posiblemente se vuelvan enemigos. Pero lo importante es que tú cumpliste la tarea con Dios.
y que se procedió precisamente según o de acuerdo a la voluntad de Dios en hacer el juicio. Es decir, con integridad. Integridad ahí da, por ejemplo, no cometer injusticia, no hacer acepción de persona, ni tampoco, hermano, admitir soborno. 3 detalles que evitarán, hermanos, el que se comete injusticia. 3 detalles que van a hacer, hermanos, que la persona realmente reciba justicia, lo comprenda o no lo comprenda. Porque ese es el problema también, hermano. Por eso le digo, no es, hermano, fácil hacer justicia. Nosotros creemos que hacer justicia es fácil, ¿verdad? Te van a amar, te van a aplaudir. Es todo lo contrario. El que piensa así se va a dar en los dientes, o se ha dado en los dientes, y por eso se ha vuelto malo. Hay gente que se vuelve malo. Hay cristianos que evitan precisamente eso, porque dicen, ¿para qué? Lo intenté hacer y me pagaron mal por bien. No vale la pena. Es que el juicio no es tuyo, la obra no es tuya. A ti te pusieron, y lo que deben de entender, te pusieron como administrador de los misterios de Dios. Un administrador. Le está sirviendo a alguien, a Dios. Y es un gran privilegio, porque le está sirviendo a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no puede haber en ti maldad, mentira, falsedad, sino integridad. En el momento, hermanos, de mirar un caso. Es cierto, te bendecirá uno, te va a maldecir el otro. Te amará uno, el otro te odiará. Eso no lo puedes evitar. Entonces no es asunto de buscar ser monedita de oro, de caer bien. No estás ni fuiste llamado para caer bien. Ese es el problema de los ministros de estos tiempos. Es el grave problema de los servidores que sirven al ojo humano y quieren quedar bien con todos. No se puede. No se puede. Si tú buscas eso, estás pecando y estás cometiendo injusticia aún con la misma persona, porque le estás mintiendo. Y a la persona que le miente te va a agarrar el garabato que lo hiciste, y al final, en vez de ir al cielo, va a ir al infierno por tu culpa, porque fuiste estorbo, porque fuiste tropiezo, porque en el momento no lo reprendiste, sino que tuviste temor, cobarde. O sea, hay tantas cosas aquí en la cual da miedo el hacer el bien, hacer lo bueno. Ya saben, hacer lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer lo bueno. Lo hemos venido estudiando en cada historia de los reyes. Hizo lo bueno. El hacer lo bueno es que buscó a Jehová de corazón. El hacer lo bueno es que honraron a Dios y sirvieron a Dios. Eso es hacer el bien o hacer lo bueno. Amén. Dice ahí en el verso 4 que el rey de Judá, Josafat, hizo un recorrido por la ciudad de Jerusalén y animaba a todos a que se condujeran con el Dios de sus padres. Sin embargo, para haber, hermano, visto la necesidad de nombrar jueces, es porque vio esa necesidad de hacerlo. Y fue ahí donde levantó jueces, sacerdotes, príncipes, para que pudieran dictar justicia en medio del pueblo. Y esto requería, hermanos, de los que iban a impartir justicia, que se esforzaran para hacer lo bueno, que es lo que leímos al final, el verso 11.
Y esto es lo que se requiere ahora. No solo el ministro, también de los servidores. Porque todos venimos a ser administradores de las cosas de Dios. Así dice Pablo. Administradores de las cosas de Dios, administradores de los misterios de Dios. Es decir, es ser un vehículo donde Dios nos va a usar y que la persona realmente sienta que Dios ha operado, que Dios le ha hablado y no el hombre. Que tenga el testimonio y le pueda dar gloria a Dios y no al hombre. Esa es la idea de aquí. Fuimos creados para la gloria de Dios, pero todos pecamos y por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo vino y nos resucitó a una nueva vida. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que le sirvamos, para que le honramos. Y nos dejó en esa tierra para ello, para que seamos testimonio. Fíjense cuando le dice al discipulado, ámense unos a otros. ¿Para qué? Para que los de afuera, hermanos, sepan, conozcan que ustedes son mis discípulos. ¿En qué se conocerán que serán mis discípulos? Que se amen unos a otros. Y amarse unos a otros, hermanos, es ser justo. Hacer lo bueno y no mentir al hermano. No mentirle. Da miedo decir la verdad. Da miedo. Y ahí es donde se enreda medio mundo. Más si es un amigo. Entonces busca, el coyote iba a decir, buscan al que le haga la fiesta. ¿Cómo es el dicho ahí? Que otros cargue el muerto, pues. ¿Verdad? No lo quiere cargar él, lo quiere cargar el otro, porque él es amigo de que, y no se lo quiere echar, que se lo eche el otro. Entonces se lo echa al otro y él se lava las manos como don Poncio Pilato. Cobarde. Te debiera dar vergüenza. Es decir, en síntesis, no sé si es la palabra, hermano, es lo que aquí se nos está enseñando a través precisamente de lo que, hermanos, vino a hacer en su reino Josafat. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 5: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Fíjense, hermanos, el mandato aquí de Josafat. Miren, no se vayan a meter en problemas con la gente. La gente nunca va a comprender las cosas. Uno los va a amar, otro los va a odiar. No. Que no se les quite el sueño, ahí déjelo a ellos. Si le van a pagar para que hacerle bien a aquel, usted agarren. Bendición de Dios. Bendición de Dios. No estén sudando calentura de los otros. Ay, que se maten ellos. ¿Verdad? Usted lávese la manita, usted dígale esto y esto y esto, y que se lo lleve el diablo a todos. No los puse para eso. Quiero que este pueblo, cuyo reino ha conocido el temor de Jehová, todo el mundo se conduzca igual. Acuérdese, hermano, que hasta puso colegios, mandó a los sacerdotes a todos los lugares para que enseñasen la palabra de Dios, es decir, en este momento la ley, ¿verdad?
Ahora vio la necesidad de poner jueces. Habían problemas que se podían salir de las manos en su reino. Y vio esa necesidad. Entonces quiero que actúen, pero actúen como servidores de Dios, como personas que van a administrar las cosas de Dios, los misterios de Dios. Quiero que actúen de esa forma, ¿verdad? Eso es lo que yo requiero. Y por eso, hermanos, dice ahí que procedan, es decir, que actúen con temor de Dios. Y sabemos que el temor de Dios es sabiduría. Entonces, procedan, actúen con sabiduría, con verdad y con integridad. El verso 9. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón, hermanos, íntegro. A ver, nosotros confundimos la palabra sabiduría con inteligencia. Sabiduría es conocer la voluntad de Dios. Sabiduría es conducirse en el temor de Jehová. Esa es una persona sabia que se conduce con integridad. Todo lo contrario, esa persona no es sabia. Yo quiero que procedan de esta manera, que sean realmente administradores de las cosas de Dios. Amén. Entonces ahí empieza la lista. Dice el verso 6: dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. Es decir, no lo hagan a su parecer, háganlo conforme a la voluntad de Dios. Si yo estoy en un caso, en litigio, pensar de esta manera, ¿cómo Dios o cómo Jesús resolvería este problema? ¿Lo resolvería como yo estoy pensando? ¿O lo resolvería como hemos leído en las Escrituras? ¿Cómo? Le voy a poner un ejemplo. Nicodemo, hermanos, llegó a conocer a Jesús. Reconoció que era el Mesías. Y como tal, a la hora de preparar un juicio contra Jesús, él fue convocado también y estuvo ahí. El problema que se dio cuenta ahí, que aunque iban a llevar a juicio a Jesús, pero ya lo habían condenado. Entonces él reprendió, hermano, a los fariseos y les dijo: bueno, y ustedes ya lo condenaron prácticamente. Están violando la ley, porque la ley manda que la persona, hermano, escuche y se defienda también. Y con 2 o 3 testigos. Por eso se habla que se presume siempre inocencia en la persona mientras no se juzgue y no se condene a la persona. Él precisamente, hermano, reprendió a los que estaban ahí. Están cometiendo, hermano, injusticia y no estaban procediendo de acuerdo. Ellos, como administradores de la ley, como administradores de las cosas de Dios, no lo estaban haciendo como tales. Eso es como que usted administre una empresa. ¿A usted le pagan para que administre la empresa? ¿Qué es lo que espera el que le paga? ¿Ah? Espera que usted le responda a él. Quiero esto y esto y esto, y quiero que levante esto, y quiero que esto dé fruto, y quiero esto y esto y esto. Ese es un administrador, va a administrar las cosas de su jefe o de su señor. El caso, por ejemplo, de José. Primero fue puesto como administrador en las casas de un, ¿cómo se llamaba? Potifar. Y fue excelente. Y cuando el hombre regresaba a los meses, hermano, y le tenía todo ahí ¿cómo decirle? Todo el cuento, pues, ¿verdad? Aquí están todas las cosas, tanto de aceite, hubo tanta producción, se vendió tanto chancho, bueno, chanchos no, porque no sí comían chanchos, eran egipcios. Entonces, chanchos, avestruces, lo que sea de animales, y aquí está pues el resultado. Entonces aquel revisaba, ¿verdad? Y podía ver
al día siguiente una reunión, bueno, excelente esto es lo que yo no estoy de acuerdo, ¿por qué procediste aquí? Así, es decir, se le va a demandar, se va a demandar. Por eso va a haber temor de Jehová, porque Dios va a demandar lo que tú hiciste. Y si tú procediste con injusticia, se te va a demandar. Tenlo por seguro. La cosa que Dios te esté dando cuerda ahí no quiere decir que estás haciendo la voluntad de Dios y que Dios te está respaldando. Te lo va a demandar en cualquier momento. Así de sencillo. Eso es ser un administrador de las cosas. Y por eso le dice aquí, hermano Josafat, ¿verdad? De que, hermanos, procedan con temor de Jehová, con verdad y con integridad. Porque Jehová estará ahí con vosotros cuando juzguéis. Él va a revisar y va a demandar. Se les olvidó a los fariseos, al Sanedrín, hermano, de que eran administradores de la palabra, de la ley, de las cosas de Dios. El juicio ya estaba, hermano. Si solo era de que estuviera él ahí para condenarlo, es decir, ya lo habían condenado sin antes escucharlo y sin testigo y sin nada. Eso es lo que expuso Nicodemo. Ahí tenemos tantos ejemplos pues de estas cosas, hermanos, para que nosotros como servidores de Dios, aunque sean amigos, y ahí donde entran los detalles aquí, lo que continúa. Dice el verso 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Que se actúe con justicia, que se haga justicia verdadera a la persona, hermano, que hay que hacerle justicia. Y para ello, sin hacer acepción de persona, ni mucho menos recibir soborno. Hermano, qué triste la realidad de muchos ministros y de muchos servidores de Dios cuando cometen esta injusticia. Hacen acepción de persona y no le hacen justicia. Es que hacer justicia no es simplemente liberar al hermano de algo que necesita hacer, si es posible la disciplina. La disciplina le va a ayudar al hermano, al que usted ama, le va a ayudar, que tal vez al principio él no lo va a comprender, pero usted debe estar consciente que la disciplina no viene en vano, que después se tienen los frutos. Pero usted tiene temor y no lo quiere hacer. Le estás cometiendo injusticia al que tú llamas tu amigo. Así de sencillo. Cuidado con la injusticia, cuidado con hacer acepción de personas y cuidado de admitir soborno. ¿Cuántos hermanos ministros han sido sobornados por los hermanos por algún privilegio? Eso es triste, hermano. Es triste. Hermano Luis, lo que usted hizo está malo. Así que va a estar en disciplina. ¿Y usted, hermano, cómo se llama usted? ¿Cómo? Don Chepe. Y como don Chepe, mire, buen corazón. Es de buen corazón el hermano. Entonces, como él es de buen corazón, lo que usted hizo no es tan malo, hermano. Oye, yo lo respaldo y siga así, hermano. ¿Quién no comete errores, hermano? Bueno, usted sí, disciplina. Usted sí, el otro no, porque el otro es de buen corazón. Eso es admitir cohecho, eso es hacer acepción de persona. Hacer acepción de persona es porque es amigo, porque es alguna familia o por alguna razón.
usted inclina la balanza hacia el otro y le comete injusticia a la otra persona. Pero al final también a esa persona le comete injusticia. Hermano, y los ministros deben de saber que el que los sostiene es Dios. Sí, hermano. No es la persona. Yo tuve, hermano, experiencia de personas que se disciplinaban, entonces dejaban a un lado, ya no ofrendaban, ya no diezmaban, como castigo. Y tuve que decirle, hermano, el que me sostiene, el que me da de hartar, pues, es Dios, no es usted. No se equivoque. No tengan miedo, por eso dice, esfuércense. Esforzarse, hermano, es que sean valientes. Que no tengan miedo. Que no te va a comprender al principio, es una realidad. Es decir, siempre va a haber riesgo lo que tú hagas. Hacer justicia conlleva un sinnúmero de riesgo. Eso es cierto. Pero tú tienes que ser valiente. Tienes que ser esforzado. Lo importante es que agrades a Dios, que honres a Dios, sabiendo que en Dios no hay injusticia, no hay acepción de persona, ni hay en Dios cohechos. No se le puede sobornar a Dios. Ustedes ya han escuchado de personas que tal vez no tienen la mala intención, pero hay que ubicarla, hay que corregirlas cuando hablan, ¿verdad? Compré la lotería. Señor, si tú me das este premio, te prometo, ¿verdad?, que voy a dar tanto de ahí. Ese es un disfraz, es como un soborno. Si me lo das, también vos salís ganando. Porque raja y raja los dos. Dios no necesita eso. No es así. No es así. Y ni se los permito a las personas. Hay mucha gente que se acerca así, cristianos que se acercan así. Hermano, ore porque he comprado la lotería y si ora, hermano, yo voy a dar. Hermano, evite ese problema y evite a mí también pecar, hermano. Hagamos una cosa, no ande ofreciendo lo que no tiene, de lo que tiene. ¿Cuánto gana, hermanito? Es que disfrazan, hermano, las cosas. Usted debe saber por dónde viene el enemigo, por dónde quiere. Tal vez no lo hacen con mala intención, pero hay que corregirlos. Hay que corregirlos, hermano, porque no es así la onda. No es así. Y la mayoría de esa gente, cuando ha tenido un beneficio, se esconden. Y la mayoría hasta se ha ido, porque se vuelven, ¿cómo le llama la escritura? Avaro, idólatras, porque el Dios de ellos ahora viene a ser el dinero y apartan a Dios de sus corazones. Eso es ser un avaro, un idólatra. No es asunto tacaño de que no quiere dar, pues si lee, ustedes son libres de dar o no dar. Pero avaro se le llama a la persona que es idólatra y se vuelve idólatra. Y los idólatras no tienen parte en el reino de los cielos. Así de sencillo. Yo les digo, hermano, no pequen, hombre. Ahí cuando tengan, tómenlas, pero mientras no tengan, no tomen decisiones porque no tienen nada. Y si de verdad tienen la voluntad de dar, den lo que tienen a mano.
¿Verdad? ¿Verdad, hermano? Pero ofrecer lo que no tiene, eso es fácil. Yo, por ejemplo, ahora llamé para colaborar con 2 millones de euros para la cosa que se... ¿Por qué se ríen? Ofrecí 2 millones, pero les digo que me busquen un donador de 4 millones. Doy 2 millones y me quedo yo con 2 millones. ¿Qué le parece? ¿Ah? Hermano, un día se van a abrir los cielos, se van a romper los cielos y aparecerá el Hijo de Dios. Y viene como juez y no va a tener por inocente al culpable. Por eso se pide integridad. Con Jehová nuestro Dios, administradores de las cosas de Dios, administradores de Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Y les mandó, verso 9, diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Servidores de Dios, dejen de mentir. Decir la verdad, sí, los riesgos son tremendos. ¿Te estás exponiendo? Estamos claros. Estamos clarísimos. No se esconda detrás de la mentira. Usted se engaña y usted mismo se está poniendo trampas de las cuales no va a poder salir después. Diga la verdad. Y tampoco ser a lo que les gusta masacrar, ¿cómo se llama? Verdugo. Tampoco ser verdugo con la verdad. No está hablando de eso. Porque hay unos que se van al otro extremo y son verdugos con la verdad. Tampoco es. Sino que en medio de ellos debe de buscarse el beneficio, el que realmente necesita justicia. Y que eso Dios lo sabe. Y por eso debemos de orar, pedir la dirección de Dios para, hermanos, y conocer cada día las Escrituras para actuar como Dios quiere que se actúe. Esto va con todos nosotros, queridos hermanos, con todos nosotros. Deje ya de mentir. Muchos mienten y por eso se enredan más. Dejen de mentir. ¿No cree usted que con esto podemos empezar hoy? Levanten la mano los que desean empezar hoy, de verdad, dejar de mentir. Esto es como una plaga, hermano. Olvidémonos del mundo. Ahí no se puede pedir esto. La Biblia dice claramente que el mundo está bajo la influencia de Satanás. Esto tiene que ver con nosotros. Al final, el llamado siempre es ser luz hacia el mundo que está en tinieblas de maldad y de pecado. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Amarse unos a otros, dejar de mentirse. No admitir cohecho ni hacer acepción de personas. Amigo, me duele, pero tengo que suspenderte. Tengo que ponerte en disciplina. Me duele más a mí que a ti. Yo sé que hoy no lo comprendes. Posiblemente te vuelvas mi enemigo. Pero ten la seguridad que la persona cuando se humilla delante de Dios, Dios lo levanta. Porque el soberbio lo mira de lejos, pero atiende, dice la Escritura, a los humildes. En cualquier causa que viniere a vosotros, de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre,
entre ley y precepto, estatutos, decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. He aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Ya armado todo el paquete y el equipo, porque este es un trabajo de equipo. Esforzados pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nos hace el llamado a agradar a Dios. Y agradar a Dios, hermano, entonces todos serán beneficiados, aún al que se le disciplina. Aún. Porque al final eso es lo que Dios quiere, llevarnos a todos y que ninguno se quede. Como dice, creo que es el apóstol Pedro, dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense que hay algo aquí que dice Pablo, pensando en esto, busquen 1 Corintios. Me dice un amén si ya lo tienen. Capítulo 6, es un pasaje muy conocido, se habla de los litigios. Fíjense aquí, hermanos, lo que dice Pablo en el capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? La osa mayor que sale al norte, dice ahí. No, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros, se da cuenta la palabra aquí, sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y aquí mete a los sinvergüenza. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y eso es cierto. A veces la gente comete el mal y cuando se le descubre, se enoja. ¿Ah? Ese es el sinvergüenza. Y muchos de ustedes son así. Aquí tengo la lista. No, hermano, no. No, usted lo sabe. Cometen la injusticia y todavía se enojan. ¿Cómo les dicen eso? ¿Cara de qué? ¿Ah? ¿Conchudos? ¿Cara de qué? Estoy oyendo otra cosa. ¿Cara de qué? Levadura. Yo lo que escuchaba antes era cara de piedra. También, ¿verdad? Sí, porque no escucho bien. Si me gritara como le grita el fulano ahí en la casa, tal vez le oiría mejor. Si nosotros juzgáramos, hermanos, y permitiéramos el juicio, y juicio no en el sentido de condenar, juicio en el sentido de edificar, de eso se trata. Porque dice aquí,
Les debiera dar vergüenza, dice, que entre ustedes tengan pleito. Es vergonzoso. No debiera de darse. Pero por causa pues que estamos en esta carne, ¿verdad? Permitan el juicio adentro y no con los incrédulos. Pero el que va a juzgar, juzgue conforme a la voluntad de Dios. No incline la balanza. No se preocupe, no se preocupe. No. Uno escucha a la primera persona y hay que escuchar a la segunda persona. Hay que escuchar a los dos. Y después de haber escuchado a solas a la primera y luego a la segunda persona, entonces se le llaman los dos, ¿verdad? Y ya se ha orado, se ha buscado aquí la guianza de Dios. Mira, hermano, esto y esto y esto y esto. Obviamente uno tiene que salir con el zapato o el pie chimado, dicen, ¿verdad? No, es que no hay de otra. Si se ha de hacer justicia a uno, el otro va a salir agraviado, obviamente, por la falta que cometió. Pero como le digo, los juicios que se hablan aquí, hermano, en el caso de la iglesia, es para edificación y que todos podamos ser beneficiados, aún el que recibe, tal vez no es la palabra, el castigo, la reprensión o recibe ¿qué? La disciplina. Amén y amén. Servidores, hay que empezar, hay que examinarse. No se puede seguir así. Yo siempre he insistido, amigos de todos, dejen de andar haciendo grupitos, porque ahí es donde empiezan los problemas, cuando se hacen los grupitos. Ya como que hacen un pacto, como lo hicieron los judíos, hermano, cuando querían asesinar a Pablo. Lo leí en el libro de los Hechos. Dice que hicieron un pacto, aún juraron delante de Dios que no iban a tomar alimento si no mataban a Pablo. Yo creo que se murieron porque Pablo se escapó y se les fue de sus manos. Y si ellos juraron delante de Jehová, yo espero pues que hayan cumplido, y se los llevó Judas porque no lo lograron agarrar, ¿verdad? Pero ahí donde empiezan los líos, los problemas, hermano, ya se sientan en grupo, ¿verdad? Ya si alguien quiere, mire, no se siente aquí porque es de, ¿verdad? Y la otra persona que es de débil, ¿qué? Que es débil de conciencia, hermanos, entonces le servimos de tropiezo. Ahí donde usted debiera de estar, que no está para ser de tropiezo, sino de bendición. Todo lo que hagamos, lo que actuemos, hermanos, somos nubes. Una nube testigo dice que estamos nosotros al descubierto, cartas leídas. Y usted debe pensar eso, que con su acción, con su actitud, su proceder, muchas veces está enviando el infierno a medio mundo. Debe percatarse de eso. Y no fuimos llamados para eso. Justo. Y para ser justo, tiene que haber integridad. Y por supuesto, se requiere esfuerzo. Hay que ser valiente. Yo sé que da miedo. Da miedo. El que le diga que no da miedo, miente. Valiente es aquel que teniendo miedo, procede, actúa. Ese es ser valiente. Valiente no es ausencia de miedo. Muchos se equivocan en eso. Y por eso los encantadores les gusta usar palabras así y engañan a la gente. ¿Por qué tiene miedo usted? Si usted es una hija de Dios, sea valiente. Nada de miedo. La Biblia dice que el miedo... Oye. Sí. No, hermano, no. Jamás Dios, hermano, va
¿cómo decirle? La humanidad en nosotros la va a aprisionar de esa manera, jamás. Jesús mismo en el Getsemaní se lo dijo al discipulado: estoy profundamente triste. Tu miedo. Si lo que le venía era terrible, hermano. ¿Ah? Ninguno somos llamados a ser que nos gusta sufrir, masoquista, a nadie. Nadie es llamado a ser masoquista. Si le duele, llore, ¿verdad? Y si alguien dice que no le duele, venga, le voy a pegar un martillazo en el dedo gordo a ver si es cierto que no duele, ¿verdad? No, hermano, no somos llamados a querer demostrar lo que no tenemos. Lo que yo recibí, dice Pablo, eso doy. Pedro y Juan, cuando iban entrando, estaba ahí el paralítico. Míranos, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos, es decir, lo que Dios nos ha dado, eso te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Es lo que tenemos, lo que hemos recibido. Aún dice Pablo, ¿por qué te glorías? Si lo que tienes lo recibiste, te fue dado. Si en algo debemos de gloriarnos, sea siempre en Dios. A Cristo sea la gloria. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu palabra, y gracias porque a través de tu palabra podemos ser guiados, perfeccionados con la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús y levanta hombres y mujeres con el temor tuyo, Señor, que sean sabios para servir a su pueblo, para honrarte, Señor. En el nombre de Jesús. Y bendice a todos también, aún los que no pudieron venir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de continuar, ya saben, hermano, este jueves